Buenas noches, compañeros, ingenieros. Pues a nuestro grupo nos ha tocado lo que es el tema de auditoría forense. Pues nos toca con mi compañero Roberto Magaña, Javier Cabrera y mi persona. Pues para ir comenzando lo que es auditoría forense, pues se debe entender como el proceso de recopilar, evaluar y acumular evidencia con la aplicación de normas, procedimientos y técnicas de auditoría. Pues más que todo, creo que su propio nombre lo dice, se puede decir que es casi lo mismo a lo que es la medicina forense, así como lo vemos comúnmente, solo que en este caso enfocada en la informática, ¿verdad? O puede ser auditoría forense informática, que más que todo su objetivo es como obtener información, más que todo cuando se cometen lo que son fraudes o delitos. Como aquí dice, en diferentes procedimientos, ya sea finanzas, contabilidad, para investigar la razón o en otros casos conocer o obtener evidencias para poder proceder hacia un juicio. La palabra forense proviene de la palabra fuero, que quiere decir que se orienta a recolectar evidencia para su presentación en una corte judicial. Pues el auditor forense normalmente no actuará de manera autónoma, quiere decir de que no tiene la libertad o tiene como la potestad él, él para poder ejecutar ese trabajo, esa labor, sino que necesita con un abogado tener como un permiso y una orden, ya sea de una corte, para poder proceder a realizar lo que es lo que también le conoce como un perito, sería un perito informático, que lo que hace es, como lo menciona, es obtener información, recolectarla, buscar evidencias, aplicando diferentes métodos informáticos que más adelante se van a mencionar. Pues los objetivos de esta auditoría pues son varias, pero lo que son se centran en, esos tres son los más importantes, por así decirlo. Uno es evaluar los procesos de prevención de fraudes y actos lícitos que dañan la propiedad del Estado o entes privados. Casi siempre lo que es la auditoría es, como lo mencionamos, es para obtener evidencias, pero también tiene una contraparte que nos puede ayudar a simular como lo que es el ethical hacking, que nosotros vamos buscando como problemas o deficiencias en la seguridad para poder prevenir eh, futuros problemas o cualquier anomalía que se pueda presentar. Otro aspecto es evaluar las medidas tomadas para prevenir y predecir situaciones indeseables en los aspectos definidos anteriormente. Es casi similar al primer punto también de que ya obteniendo como las evidencias de vulnerabilidades que existen en un sistema o una auditoría que se haya realizado, cómo poder evitar que se cometa fraude o extracción de información. Y otro quizás de los más principales, que es investigar hechos que se le encomienden como sospechosos de actos delictivos. En directa asesoría a los órganos que tienen a su cargo velar por la transparencia en las operaciones de una entidad. Pues más que todo eso, la auditoría forense es como para rastrear y poder tener razones por la cual proceder hacia ya sea una denuncia o una acusación de forma legal. Pero como le mencionábamos de que no cualquier auditor puede realizar este tipo de auditoría sin tener los conocimientos o habilidades que requiere. Que más que todo, una de las cosas es el hardware, que más que todo es obtener lo que son las evidencias tanto físicas para poder interactuar con ellas. También conocimiento de redes para ver sobre protocolos y cualquier tipo de direcciones. La seguridad, saber de hacking también, pues para poder interactuar y poder ingresar, ya sea a obtener accesos que pueden estar ya sea bloqueados o pueden estar con difícil acceso. El cracking y recuperación de información también es una de las cosas más esenciales, pues, más que todo eso, la recuperación de información, más cuando ha sido vulnerada, ya ha perdido su integridad o ha sido manipulada, o en dados casos ha sido un dato perdido, tanto físico como de parte del software.
Y también uno de los importantes, quizás esto ya va dependiendo de los casos, es tener conocimiento a lo que se va a investigar, ya sea sea una auditoría informática enfocada a lo que es la finanzas, contabilidad, ya sea a información, cualquier información que sea relevante, siempre es como es como una auditoría específica para todo eso, entonces es importante tener esos conocimientos previos para poder ejecutarlo. Y hablando de esas situaciones que comúnmente los que se dan o acontecen para que se pueda proceder a realizar una auditoría, serían los delitos contra la propiedad industrial o intelectual, descubrimiento, revelación de secretos o espionaje industrial, ya sea de obtener información confidencial, obtener accesos o cualquier tipo de elementos que son de alta exclusividad de una empresa. Otro es la inspección del ordenador usado por el trabajador de forma que sea legalmente aceptable. Más que todo eso, también cuando una persona, ya sea digamos un administrador de base de datos o en dado caso un programador, tiene bastante acceso a información, es bien importante que antes de que él, dado caso, renuncie a la empresa o cambie de sea de posición o de equipo, es necesario hacer una auditoría para saber qué información tiene o qué ha hecho con ella. Prueba de violación de confidencialidad de políticas de la empresa. También volviendo al punto anterior, que es como para ver si no se ha filtrado información, ya sea por forma externa o de forma interna, que hay un cómplice dentro de esa empresa que está filtrando información. Vulneración de la intimidad, que es lectura de correos electrónicos, interceptación de comunicaciones, que más que todo serían como el hacking o cualquier otro método que viole la seguridad de una empresa o de un equipo. También para saber los usos no autorizados de ordenadores, que más que todo como tener el historial o conocido como el log, para saber qué procesos se han realizado, qué usuarios han entrado y qué, como el historial, el historial, qué es lo que han hecho. Y también es la suplantación o robo de identidad. Bueno, hablando un poco de los pasos que se tienen que seguir para realizar una auditoría forense, encontramos de que en esencia no hay unos pasos o un checklist definido para hacer una auditoría forense. Sin embargo, hay unas etapas que son como generales, que se dividen en la etapa de la escena y en la etapa del laboratorio forense. Los pasos que el auditor forense va a realizar para la auditoría dependen mucho de su formación y de la experiencia profesional que éste tenga. Entrando un poco a la etapa de la escena, la etapa de la escena entonces se compone de tres fases. La primera es asegurar la escena, la segunda es la identificación de la evidencia y la tercera es capturar la evidencia. En la parte de asegurar la escena, lo que se tiene que hacer es proteger la escena, valga la redundancia, y hay que evitar cometer alguna modificación o destruir alguna de las evidencias digitales que puedan existir en esa escena. Hay que tener definidos ciertos protocolos en la manera de actuar cuando se está haciendo una investigación digital, ya que si es una computadora o es un dispositivo móvil, en el momento que tú lo apagas, pudiste haber destruido alguna de las evidencias y pierde validez. Luego, en la parte de la identificación de la escena, consiste en identificar los dispositivos y los equipos que existen que puedan contener información relevante. Por ejemplo, podemos encontrar en la escena, como ya les mencionaba, una computadora, una tablet, un teléfono, incluso USBs. Todos estos nosotros tenemos que poder identificarlos, o el auditor tiene que poder identificarlos para poder decir, ok, esto puede contener información relevante, hay que asegurarlo. Y en la parte de capturar las evidencias, existen varias maneras de hacerlo. Hay unas herramientas que permiten al auditor copiar la información de la máquina
sin alterar la original. Es decir, si yo vengo y agarro la máquina y me pongo a revisar la información en la máquina que fue incautada, puedo hacer una modificación y esa evidencia ya no tiene validez. Por eso es que hay muchas herramientas que lo que hacen es que copian toda esa información hacia otra máquina y yo puedo tranquilamente manipular esa información en una máquina diferente. Ahora vamos con la etapa de laboratorio. Dale. En la etapa de laboratorio forense también se dividen en tres fases generales: preservar las evidencias, analizar las evidencias y presentar los resultados. En la parte de preservar las evidencias, consiste en documentar detalladamente los procesos realizados sobre las evidencias. Es decir, tengo que yo tener un informe o un documento en donde yo vaya especificando eh, qué fue lo que investigué, por qué fue que investigué eso, en qué orden fue que iba indagando sobre esa evidencia, y hay que darle un tratamiento adecuado a esa documentación. No puede ser como un simple, hoy hice esto, después hice esto, sino que tiene que estar documentado formalmente, ya que eso forma parte de la presentación. Luego se analiza lo que se ha encontrado. Eh, Hay unos métodos forenses igual se pueden utilizar a través de herramientas, que lo que hacen es que esa información que tú encontraste se analiza, se analiza para poder dar una conclusión, si realmente esa evidencia es de peso contra lo que se está investigando. Luego se procede a presentar los resultados que, como les mencionaba, tiene que ser en un documento que esté documentado de forma clara y en un formato adecuado, para que las personas al momento de leer el informe sea algo que las personas puedan entender, porque no necesariamente vamos a presentar este documento a alguien informático, sino que muchas veces esas gerencias de las empresas que no tienen conocimientos informáticos, pero nosotros a través de la documentación clara y hechos ilustrativos podemos dar a entender el punto de la auditoría. Dale. Buenas noches, compañeros. Bien. eh, Ahora, dando en materia en cuanto a los marcos y estándares, podemos decir de que en sí no existe como un marco o un estándar específico en cuanto a la auditoría forense, que más bien hay como guías para realizar la auditoría forense. A continuación les vamos a mencionar algunas y una breve explicación de lo que consiste cada una de ellas. Primeramente, el examen forense de evidencia digital, que fue desarrollada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Son un conjunto de características que reúne la evidencia digital. Este básicamente es una guía que está hecha para desarrollar políticas y procedimientos de la evidencia digital, determinar el curso de la evidencia a partir del alcance del caso, los métodos correctos para adquirir la evidencia y la forma adecuada para generar la documentación y los reportes. Eh, Además, lo curioso de esta guía es que se anexan casos de estudios, formatos de estos estudios, y además hay recursos para que el propio auditor pueda entrenarse de forma autodidacta y desarrollarse bajo esta guía. Y la guía IOSE que se publicó y es una guía para las mejores prácticas en el examen forense de tecnología digital. Esta básicamente consiste para garantizar la calidad de los documentos, las herramientas que se utilizan para desarrollar las auditorías forenses y la validación de las mismas, de determinación de los requisitos del examen del caso y principios generales que se aplican a la recuperación de la evidencia digital. Siguiente, por favor. Luego tenemos la investigación en la escena del crimen, que también se fue publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
básicamente consiste sobre el aseguramiento y la adquisición de la evidencia en dispositivos electrónicos, las herramientas para investigar y el equipo adecuado para la investigación. Además, el asegurar y la metodología adecuada para evaluar las escenas y documentar las escenas. También en hay una parte donde se anexan recursos legales y listas de recursos técnicos para realizar lo que es la auditoría forense bajo esta guía. Luego tenemos la guía RFC 3227, que es una guía para recolectar siempre y archivar evidencia. Este fue escrito en 2002 por ingenieros de Network Working Group. Esta guía básicamente consiste sobre los principios de recolección de evidencia, el orden de la volatilidad de los datos, que básicamente sería la forma en que nosotros adquirimos la evidencia y el tiempo clave que tenemos para recolectar esta evidencia. Por ejemplo, hay en ocasiones documentos o archivos que solamente se almacenan en memoria RAM y al apagar el equipo, pues esta evidencia se perdería. Y ya esta guía nos dan la normativa correcta del actuar en estos tipos de casos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ISF, que es el Information Security and Forensic Society, que es una sociedad de seguridad informática y forense. Esta fue creada en Hong Kong y básicamente es una guía para la introducción a la computación forense, la evidencia digital y siempre la recolección de la evidencia. Si nos damos cuenta, la mayoría de estas guías hacen alusión principalmente a la recolección de la evidencia, que es lo más importante. Las consideraciones legales, estas en este caso son orientadas a la legislación de Hong Kong, en lo que es esta guía. Principio de evidencia basada en computadoras oficiales, atendiendo a la escena. Y esta guía se utilizó utilizando estándares de Australia y se publicó para la guía para el manejo de evidencia en TI, diseñado específicamente para la obtención de la evidencia, producción de la evidencia y el análisis correcto de la evidencia. Ahora bien, existe una ISO, que es la ISO IS 27037, que forma parte de las antiguas directrices. Bueno, viene a renovar las antiguas directrices de una ISO ya existente, orientado a nuevas tecnologías. Básicamente, esta ISO está orientada para dispositivos y entornos tratados bajo las siguientes normas, que serían equipos y medios de almacenamiento, sistemas críticos o de alta exigencia de disponibilidad. Y básicamente se consiste en principios que son la aplicación de métodos, que sería la evidencia digital debe ser adquirida de un modo poco intrusivo, tratando de preservar siempre la originalidad y la prueba en la medida de lo posible, obteniendo copias de respaldo, siempre asegurando la evidencia de la forma correcta y la información original sea preservada intacta, ¿verdad? Y además el proceso auditable, el proceso defendible, la identificación, la recolección y adquisición, como les mencionaba. Básicamente esta guía, si en específico esta ISO, podemos notar que la mayoría hacen caso hacen exclusiva
notoriedad a lo que es a la forma en que se adquiere la evidencia y hacen alusión exclusiva al valor de la evidencia y al proceso correcto de adquirir la evidencia sin dañarla. Y eh, y eso sería básicamente como las normas o guías más importantes que podíamos encontrar. A continuación mostraríamos un video como carácter ilustrativo en cuanto a la informática forense digital. Muy bien. Todos lo hemos visto en las pelis o en las novelas policíacas. Cuando se descubre un crimen, llegan los agentes, investigan, recogen las pruebas. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante un delito informático? Cuando la escena del crimen no existe más que en la red. Bueno, pues ahí entran en acción los peritos informáticos forenses. Son expertos en seguridad y también uno de los profesionales más demandados del mercado. Hoy vamos a ver cómo trabajan. Buenos días, chicos. Tenemos un nuevo caso. Tenemos 20 directivos, una fuga de capitales, así que coger las evidencias e ir rellenando la documentación. El juez dictamina que se necesita un perito judicial para determinar si el delito ha existido o no. Nosotros recabamos las evidencias, elaboramos un dictamen pericial, se lo entregamos al juzgado y tenemos que ir a defenderlo. Empecé en seguridad informática cuando tenía 13 años, investigando, cacharreando, intentando averiguar de todo, pues digamos lo que se suele llamar el lado malo, los hackers. Empecé en un cibercafé trabajando con 13 años porque me saltaba la seguridad del cibercafé y al final me dijeron que o lo arreglaba o no volvía a ir a jugar. Me tocó arreglarlo y al final, pues bueno, salté de cibercafé en cibercafé hasta que llegué a una empresa grande y me dedico pues a lo que me gusta, a la informática forense. Pues vamos a desmontar el móvil porque tenemos las sospechas de que uno de los directivos ha hecho transferencias bancarias y ha hablado con la competencia. Entonces vamos a sacar todos los datos que hay. Mira a ver si ha borrado los mensajes. ¿Tiene fotos? Hay como 150 correos. Para poder asegurar la integridad, tenemos algoritmos que se denominan de huella o hash. Estos algoritmos lo que nos van a permitir es que el mensaje enviado sea siempre igual al mensaje recibido, de manera que no haya habido ninguna transformación entre medias. Está muy de moda porque es un ámbito donde va a haber mucho trabajo y donde la base tecnológica que les enseñamos a los alumnos es fundamental para poder llevar a cabo un dictamen pericial donde se evidencie que ha sucedido algo, que ha habido un incidente de seguridad, sea una suplantación de personalidad, una sustracción de datos, acoso a través de redes sociales, y todo eso se hace a través de las evidencias telemáticas, que es una de las cosas que se les enseña a extraer con la base tecnológica que impartimos en la universidad. Dime los datos que pone. He venido porque tenemos la certeza que una empleada nuestra está sacando información privada y sensible a la competencia. Entonces necesitaríamos de su servicio. Lo que hay que hacer en estos casos es, antes de despedir a una persona, es hacer que vaya un perito con un notario para que en la hora de la entrega de los dispositivos, el PC o el dispositivo móvil, el teléfono móvil del empleado, no se vulnere lo que se llama la cadena de custodia. O sea que yo puedo pasarme mañana o pasado, cuando esté día, con un notario y hacer el trabajo de un peritaje correcto. En España aproximadamente hay unos 120, 130, 150 peritos, como mucho, peritos informáticos. Hacen falta más de 10.000 peritos, pero hacen falta que haya gente especializada en software, en hardware, en sistemas operativos, en redes, en servidores. Cuando era pequeño era fan de Jessica Fletcher y de Agatha Christie, entonces pues el descubrir misterios y crímenes y crímenes, aunque sean informáticos, pues siempre es una cosa que me gusta. Lo habéis oído, ¿verdad? Más de 10.000 peritos informáticos. Pues nada, si a vosotros también os gusta la investigación y fundamental la informática, ya sabéis dónde hay un campo donde podéis desarrollar vuestras habilidades. Bueno, pues básicamente esto es
nuestro tema, así en resumen. ¿Alguno había escuchado algo de este tema? Eh, ¿Han escuchado de estas prácticas en sus empresas, en el país, en alguna noticia, algún medio? yo en lo personal, pues, solo he escuchado así superficialmente, o sea que son uno de los métodos, como dice el tema, o sea, para obtener información y para obtener evidencia, ¿verdad? Pero no así a detalle que aún quizás en algunos países todavía no está bien implementado, no está bien desarrollado, como por ejemplo aquí en el país, que aún todavía apenas se va conociendo lo que es el delito informático, ¿verdad? En otros países, imagino, ya va a Estados Unidos, el FBI, la CIA, eh, todas esas, ¿cómo se llama? Asociaciones gubernamentales, ya lo tienen bien desarrollado, o sea, entonces son cosas que uno no sabe y es importante saber las consecuencias de las acciones, por así decirlo, contra o violar la información o la confidencialidad de la información. Muy bien. Solo para abonar un poco, les voy a compartir un sitio de un mexicano que trabaja en el FBI, que se llama Andrés Velázquez, tiene su empresa también se llama Andrés Velázquez, pueden buscarlo como Mantica y pueden ver algunos videos de algunas cosas que logra hacer. Bueno, aparte que tiene una empresa, pues se dedica a también hacer ese tipo de cosas. Entonces, en algunos videos de YouTube, él pone su experiencia, en algunas charlas, en algunas conferencias, de cómo ha hecho para analizar los crímenes, ¿verdad? Los cuales a él le ha tocado investigar. Creo que por ahí también tiene algunas herramientas. Por ahí creo que hay o links de herramientas que pueden usarlos en auditoría forense. Bueno, ahí gracias a Dios por el link. Ese fue el video que vimos en la presentación, vea. Sí, Bueno, está bien. En realidad yo lo felicito. Ha sido un buen trabajo. Es un tema, pues, que hay bastante información. Aquí no es muy conocido. O sea, en Internet hay bastante información. Aquí no es conocido, pero eso no significa que no sea de mucha importancia, aunque quieras o no va tomando un poco de importancia. No sé si ustedes han estado pendientes de algunos casos recientes de la Fiscalía. Ya está creando unas unidades específicas, ¿verdad? Ya está crearon también de la policía unidad de investigación de delitos informáticos, desde ciberdelitos, creo que le llama. Este, Está creando otras subdivisiones de la Fiscalía para investigar así delitos por internet y también contra niños, mujeres, personas minusválidas, así como grupos que son como excluidos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos viendo también es una evolución en el ente investigador del país, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan un caso de que hubo un feminicidio de una reportera de la prensa gráfica. Ah, sí, sí. sí, hace poco. Entonces, si se fijan ahí, tal vez no es un cómputo forense, pero lo que usaron para triangular las señales del celular, usaron también las cámaras de video de las gasolineras por donde pasó y todo eso, en realidad, La red de se, comunicación también. la red de comunicación. Entonces, sí cabría, creo yo, en una auditoría forense, tal vez no como indagar pruebas en los equipos, pero si lo vemos desde el lado de la red, las pistas que quedan y todo eso, Sí. sí se ve algún tipo para la recolección de las evidencias y todo, sí pasa por algunas etapas de auditoría forense, o sea, realizada desde una investigación, ¿verdad? Desde una investigación de un ente, en este caso del Estado, ¿verdad? Pero también aplica. Esta persona que yo les comentaba, Andrés Velázquez, trabaja en el FBI, es mexicano y también tiene
también tiene su propia empresa para hacer como cosas así de forma privada, pero en realidad es un campo que tal vez no está como muy socializado, pero en realidad ya se ve que están haciendo algunos tipos ya hay avances, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí todavía está bien recién nacido todo eso. Sí, claro, o sea, por ejemplo, diplomados en este tema no se ven que los anuncios, ¿verdad? Así como que alguien ya quiera dar ese paso, nos vamos o cursos o certificaciones aquí en el país que se estén dando para ser auditores forenses informáticos, no hay. Aún Seguramente, en seguridad todavía se ve no tan desarrollado, pienso yo. sí, correcto. Entonces, seguramente las personas que hay en la policía, en las investigaciones de crímenes, todos los mandan a capacitar afuera, o vienen, como a veces tienen convenios, ¿verdad? Vienen unidades de policía de otros países o unidades de fiscalía de otros países. O igual la fiscalía tiene apoyo también del Estado, contra toda esa ley de lavado de dinero, investigaciones y todo eso también tiene apoyo en inteligencia de otros países, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen capacitaciones, por ahí vienen expertos, por ahí vienen prácticas y todo eso. Entonces, formalmente tal vez no tenemos como un desarrollo así de educación de esas profesiones, pero poco a poco, pues, la dependencia de las tecnologías de la información va a ir haciendo de que se vaya incurriendo como más formalmente, ¿verdad? Tal vez, no sé, que en algún momento puedan incluirse materias en una carrera de ingeniería en sistemas o en una especialización o en alguna maestría especializada en seguridad o cosas así, o más en cosas forenses, informáticas, ¿verdad? Entonces no estaría tan lejos tampoco, ¿verdad? Dado que ya hay unas maestrías en seguridad informática, ¿verdad? Ya hay una que está por ahí. Hay diplomados ya de otras universidades. Así que, bueno, solamente eso sería. Muchas gracias de nuevo al grupo. Después nos comunicamos el lunes para ver. Tengo pendiente enviarle los comentarios del trabajo que me enviaron y espero hacerlo a más tardar mañana. Y bueno, entonces nos vemos el próximo lunes en la clase. Vamos a ir pasando en orden de los grupos, en el orden de los grupos que están en La lista. el aula virtual, en la lista, ¿verdad? Entonces, así que se van preparando en ese orden y pues el grupo que ya pasó también está siempre convocado a ver, a escuchar a los demás grupos, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias a todos y pasen buenas noches.